En la última parte de este análisis del paciente con quemaduras vamos a relacionar los trastornos hidroelectrolíticos y ácido básico con las consecuencias que pueden presentar a nivel renal. El principal problema del volumen extracelular en un gran quemado deriva de la pérdida de plasma, que genera una respuesta homeostática a nivel renal, en que la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, la hormona antidiurética y la inhibición de la atriopeptina y hormona natriurética conduce a retención de sodio y agua. Pero esto no se produce acompañado de una recuperación de la presión oncótica, porque se perdió plasma y se perdió también proteínas. Entonces esto nos lleva a favorecer la producción de edema. Ahora, hay otros eventos como necrosis tisular y aumento del catabolismo tisular. Pero van a determinar, por ejemplo, la misma necrosis y el catabolismo tisular van a determinar salida de potasio desde la célula. El potasio que está almacenado dentro de la célula, cuando se destruye la célula, es vaciado. Pero también va a comprometerse la homeostasis del potasio, en que vamos a tener una mayor caliuresis. Va a haber una mayor excreción urinaria de potasio para retener el sodio. Entonces, esta depresión de volumen arterial efectivo puede llegar a tener una manifestación extrema, que puede ser un shock hipovolémico, porque el volumen extracelular, en cuanto a la parte del volumen intravascular, es el más pobre, ya que allí se encuentra en una proporción de 1:3 el volumen intravascular con respecto al intersticial. Y aquí lo que está en juego solamente es el volumen intravascular. Entonces, toda esta pérdida de plasma con proteínas y electrolitos y agua, o sea, se pierde todo lo que hay en el plasma, puede significar una caída demasiado drástica del volumen arterial efectivo, que puede llevar a un shock hipovolémico. También puede llevar a una hipoperfusión tisular, y eso genera una hipoxia tisular y un metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico. Y el ácido láctico genera una acidosis metabólica que es tamponada intracelularmente con potasio, entonces eso contribuye a una hipercalemia. O sea que la calemia va a estar elevada tanto por un problema de distribución, por el potasio que salió de las células, o por el potasio que sufrió una salida debido al aumento del catabolismo tisular, porque aquí se produce una reacción de alarma. Es un estrés que se ha generado con esta quemadura, que aumenta las hormonas del estrés, aumentan las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, y eso produce un estado hipercatabólico que va a liberar potasio desde las células, lo mismo que la acidosis metabólica. Entonces hay varias fuentes de elevación de la calemia que pueden también llegar a producir una hipercalemia letal con respecto al funcionamiento cardíaco. Los periodos evolutivos en un paciente con quemaduras incluyen un periodo agudo inicial, en que hay una reacción inmediata caracterizada por vasodilatación como respuesta neurogénica al dolor, al impacto psíquico, pero esto va seguido de una vasoconstricción debido a la activación del sistema adrenérgico.
y las fases metabólicas que cursan primero se caracterizan por cambios hidroelectrolíticos y ácido básicos y metabólicos, que es lo que hemos visto anteriormente, y por una oliguria. Esto hasta las 48 o 72 horas, que es el periodo crítico del paciente gran quemado agudo, en que se puede producir también estas complicaciones que señalábamos, pero después viene un periodo de transición en que se normalizan los parámetros hemodinámicos y la poliuria que se produce en 3 a 4 días, porque se fusionan los edemas. Luego viene en una semana ya todo este problema que había con la presión oncótica plasmática disminuida por la fuga de proteínas hacia el intersticio porque estaba alterada la permeabilidad vascular. Esto se va resolviendo porque se regeneran los endotelios y la barrera se restablece. Pero los edemas se fusionan ya al 7º día. Hay distintos factores que influyen en cuanto a las complicaciones que puede haber de la quemadura en este periodo. En primer lugar, factores de orden tóxico, que es por la degradación tisular y por las toxinas bacterianas, ya que hemos destruido una barrera. Enseguida se puede producir una infección generalizada, una septicemia, derivado de esta pérdida de barrera y el factor infeccioso que involucra. Pero también desde el punto de vista nutricional suben los requerimientos del aporte calórico, proteico, vitamínico y mineral. Es decir, como hemos tenido acá una pérdida total de plasma, de electrolitos, de proteínas, como tenemos además un aumento de las hormonas del estrés que van a crear un estado hipercatabólico que no está propicio para la regeneración de la presión oncótica por mayor síntesis de albúmina, de proteína, porque predomina el estado catabólico. Vamos a tener aumento de los requerimientos frente a esta hipoproteinemia, también hipocalemia. En cuanto al manejo general del gran quemado agudo, en la etapa de retención, que es el periodo inicial, lo que está indicado es expandir el volumen del espacio extracelular mediante aporte de cloruro de sodio y agua. Eso es lo más urgente dentro de las primeras horas para prevenir las consecuencias. Con respecto a la acidosis metabólica, aquí se pueden utilizar soluciones alcalinizantes como bicarbonato de sodio, ya que aún no hemos tenido una importante depresión de potasio y de todas maneras hay que monitorizar la calemia. Ahora, con respecto a la administración de albúmina, es cuestionable porque si bien nos ayuda a normalizar la presión oncótica, en esta etapa todavía tenemos destruida la barrera de los endotelios y la proteína va a acceder al espacio intersticial. Vamos a aumentar la presión oncótica en el espacio intersticial y posteriormente, cuando se restablezca la integridad de los endotelios, se va a retrasar el reingreso de líquido desde el intersticio al intravascular por estar elevada la presión oncótica intersticial. Entonces, por eso está indicada la administración de solución salina sin albúmina en las primeras etapas de la quemadura, de la etapa de retención.
Después del periodo de riesgo de shock, solución glucosada e insulina, porque durante el primer periodo probablemente la glicemia está alta porque aumenta la gluconeogénesis debido a la acción de que las hormonas catecolaminas, cortisol, son, por ejemplo, hormonas que activan la gluconeogénesis. Desde la proteína, desde el hipercatabolismo proteico, se deriva hacia la síntesis de glucosa. Y los controles que hay que ir siguiendo en esto son el hematocrito, la diuresis, la presión venosa central y el pulso, que nos van a dar una aproximación de la recuperación del volumen extracelular. En la etapa intermedia, la reposición de las pérdidas energéticas y proteicas, fortalecer los sistemas y tratar las complicaciones. Y en la fase de rehabilitación, apoyo nutricional, kinésico y psicológico. Es importante referirnos a las complicaciones severas que pueden resultar en un gran quemado agudo y que están relacionadas con la marcada hipovolemia, acidosis metabólica y la isquemia de los parénquimas, porque esto nos va a llevar a una hipoperfusión renal, por ejemplo, que puede provocar, en primer lugar, una falla prerrenal, una azotemia prerrenal, pero también la isquemia, si es más prolongada y más intensa, puede llegar a provocar una necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda. Y también los mismos pigmentos nefrotóxicos que se pueden generar de esta quemadura pueden intervenir en provocar la necrosis tubular aguda y una insuficiencia renal aguda, renal propiamente tal. Es decir, resumiendo, las consecuencias más severas serían el shock debido a la severa depresión de volumen, que es dentro de las primeras 48 o 72 horas que existe el mayor riesgo de esto, y luego la insuficiencia renal aguda en sus distintas formas de presentación, como consecuencia ambas de la hipoperfusión y de la isquemia renal, pero también del daño nefrotóxico directo.